¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de esta su señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y estos los titulares del día de hoy. En América Latina disminuye el consumo de carne vacuna en Argentina. En contexto veremos cómo la economía mundial se enfoca cada vez más en el negocio de los océanos. Y entre 60, la deuda en Estados Unidos alcanza un récord histórico. De eso y más hablaremos, así que acompáñenos. Iniciamos con el detalle de la información. Arrancamos en Argentina. La venta de carne vacuna cayó un 12% en su medición interanual entre enero y julio, ubicando el consumo promedio en 46,3 kilos anuales por habitante. Esta cifra representa 163.400 toneladas menos para el mercado interno ante la constante pérdida de poder adquisitivo, pues las familias han modificado drásticamente sus hábitos. Ya no compran por kilo, sino para el momento y según lo que puedan pagar. Esto ha llevado a los consumidores a priorizar cortes más económicos como aguja, paleta, falda, también osobuco y carne molida, o a reemplazar directamente la carne vacuna por pollo y cerdo, dejando al tradicional asado con un marcado descenso de protagonismo en la mesa. Por otro lado, Brasil registró 59 millones de pasajeros en vuelos domésticos entre enero y julio de 2026. Es una cifra récord desde el año 2000, según informó el Ministerio de Turismo, con datos de la Agencia Nacional de Aviación Civil. Esto representa un crecimiento del 4,04 frente a los 57 millones de pasajeros en rutas del mismo periodo en 2025. Solo en julio viajaron 9,2 millones de personas internamente, marcando otro máximo histórico mensual. De esta forma, el ministro de Turismo, Gustavo Feliciano, destacó que este repunte refleja la fortaleza del sector y estimula la economía en áreas como por ejemplo la hotelería y el comercio. Por su parte, el transporte aéreo internacional también creció al alcanzar 17,7 millones de pasajeros entre enero y julio, frente a 16,4 millones en 2025. Julio cerró con un récord histórico de 2,7 millones de viajeros internacionales. Seguimos en Brasil porque el país proyecta una cosecha de caña de azúcar de 705,2 millones de toneladas para la zafra 2026-2027, es decir, un 4,7% más que la temporada pasada, según la Compañía Nacional de Abastecimiento. Este incremento se debe a una mayor superficie cultivada que alcanzará 9,1 millones de hectáreas y representa un incremento del 1,1% y a una mejor productividad promedio que llegará a 77,9 toneladas por hectárea, un 3,6% más que en el ciclo precedente. Las principales regiones productoras serán el sudeste con una cosecha estimada en 451,4 millones de toneladas y Sao Paulo con 364,8 millones. Por su parte, el centro oeste deberá tener una cosecha de 157 millones de toneladas. A pesar del aumento en la materia prima, la producción de azúcar caerá un 2,9%, ya que las plantas procesadoras destinarán más recursos al etanol. Como contraste, la producción total de biocombustible crecerá un 11,7%, alcanzando los 41,89 mil millones de litros.
Vamos ahora a hablar de industria plástica de Guatemala, que enfrenta una etapa de transformación hacia la sostenibilidad y la innovación, lidiando al mismo tiempo con retos como aranceles de cerca del 10% para exportar a Estados Unidos. Esto según Olga Orellana, quien es presidenta del sector de la Agencia Guatemalteca de Exportadores. A pesar de esto, el sector abastece el 92% de las actividades económicas nacionales y exporta a Centroamérica, Estados Unidos, México, República Dominicana y el Caribe. En 2025 generó más de 668 millones de dólares en ventas a más de 40 mercados, con una oferta que incluye envases, tuberías y artículos para el hogar, consolidándose como un gran generador de empleo. Para responder a las exigencias internacionales, las empresas implementan estrategias de economía circular, ecodiseño, reciclaje y nuevas tecnologías. Por su parte, el director general de la agencia, Amador Carballido, destacó que la economía circular ha madurado, aunque el reciclaje en conjunto con municipalidades e instituciones aún representa porcentajes bajos y variables. Hablemos ahora de Nicaragua, país que fortalece su infraestructura eléctrica en el Caribe Sur para garantizar el suministro que requerirá el futuro puerto de aguas profundas de Bluefields. La empresa nacional de transmisión eléctrica informó que la subestación Bluefields 2 ya está terminada y la línea de transmisión de 100 kilómetros hacia el Rama tiene un avance del 46%. El proyecto, con una inversión estimada en $200 millones, contempla un total de 5 subestaciones en la zona, incluyendo el Rama como nodo estratégico, Bluefields 1, el Tortuguero y la futura subestación Cucragil, además de modernizar la infraestructura de Acoyapa. Estas obras forman parte de la modernización nacional, mediante la empresa nacional de transmisión eléctrica, que ha elevado de 54 a más de 114 las subestaciones en el país, incorporando también bancos de baterías para almacenamiento de energía y confiabilidad del sistema eléctrico regional. Le cuento ahora que Latinoamérica y el Caribe crecerá un 2,2% en 2026, una décima menos de lo previsto, contemplando 5 años con un promedio cercano al 2,3%, de acuerdo a lo informado por la CEPAL. El organismo advirtió que este ritmo es insuficiente para superar las brechas de desarrollo o elevar el ingreso por habitante, en un contexto internacional de menor crecimiento global e incertidumbre geopolítica. Para superar esta baja capacidad de expansión, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, señaló la necesidad de elevar la inversión, la productividad y también la formalización laboral. Según el informe, entre los países que lideran el crecimiento este año destaca Venezuela con 6,5%, Nicaragua con 4,5% y Panamá con 4,4%. En contraste, los menores desempeños corresponden a Bolivia con 0,5%, Chile con 1,6%, Uruguay con 1,5% y Haití con 1,9%. De esta forma se espera la recuperación parcial para 2027 con un crecimiento estimado del 2,5%. Con esta información llegamos al momento de hacer una primera pausa, pero no se vaya. Al regreso, en contexto, estaremos hablando de algunos otros temas. Veremos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la economía de los océanos, así que no se vaya, que tendremos todos los detalles al volver. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Como le adelantaba, una de las principales actividades económicas del sistema alimentario mundial son, por un lado, la pesca y por el otro, la acuicultura. Cada año, países y continentes capturan, cultivan, procesan y comercian millones de toneladas de pescados, mariscos y también algunos otros productos marinos. Esto genera, por supuesto, ingresos por exportaciones, empleos y la actividad industrial. Acompáñame a ver más detalles en el siguiente material.
De acuerdo con la edición 2026 del Informe Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura de la FAO, la producción mundial de animales acuáticos alcanzó un récord de 195 millones de toneladas durante 2024. De esa cifra, la acuicultura superó por primera vez los 100 millones de toneladas, mientras la pesca de captura aportó alrededor de 92 millones de toneladas. Además, la producción acuícola de animales logró un valor de aproximadamente 371 mil millones de dólares en finca. El comercio internacional también alcanzó niveles históricos. En 2024 se distribuyó aproximadamente el 36% de la producción mundial de animales acuáticos, llegando el valor de intercambio a unos 186 mil millones de dólares. Esta actividad representa cerca del 9% del comercio agrícola mundial, excluyendo los productos forestales. La relevancia económica de este sector se refleja también en el empleo. La pesca y la acuicultura sostienen los medios de vida de más de 600 millones de personas en todo el mundo. Cabe destacar que el 89% de la producción de animales acuáticos termina destinada al consumo humano. Además, detrás de estas cifras existe una extensa cadena económica compuesta de embarcaciones, puertos, plantas de procesamiento, transporte refrigerado, fábricas de alimentos para acuicultura, supermercados y restaurantes. Y es que entre todos los posibles motores económicos, bueno, pues ahí el comercio internacional es uno de los más destacados de la actividad pesquera. Durante 2024, China se posicionó como el mayor exportador de productos de origen acuático, con el 11% del comercio mundial por valor exportado hacia 180 países y territorios, principalmente Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Malasia y Hong Kong. El segundo lugar lo ocupó Noruega, con el 9% del comercio mundial. El salmón, como sabemos, es su principal producto, representando aproximadamente el 74% del valor de sus exportaciones pesqueras. Por su parte, Vietnam concentró el 6%, con una oferta basada principalmente en camarones cultivados, también pagacius y atún. Ecuador alcanzó el 5%, impulsado fundamentalmente por el camarón de cultivo, mientras que Chile obtuvo otro 5%, con una participación importante del salmón. En términos monetarios, GloFish, unidad de la FAO dedicada al comercio internacional de pescado, estimó para 2024 exportaciones de productos pesqueros y acuícolas por unos 20.200 millones de dólares. Para China, 16.000 millones, para Noruega, 9.200, y también pues para otros países como por ejemplo Ecuador, que también aparece en esta lista. Pero la acuicultura, el principal motor de crecimiento de la producción mundial de alimentos acuáticos, también tiene que aparecer en esta información. La producción de animales acuáticos mediante cultivos superó en 2024 las 100 millones de toneladas, alcanzando aproximadamente 103 millones, representando el 53% de la producción mundial de animales acuáticos. El crecimiento tiene una fuerte concentración geográfica. Asia domina la producción acuícola mundial, con China ocupando una posición destacada en producción, consumo y procesamiento. En América Latina destacan Chile y Ecuador. De acuerdo con la FAO, ambos países representan conjuntamente alrededor del 53% de la producción acuícola de animales de toda América Latina y el Caribe. Chile sobresale por el salmón y Ecuador por el camarón. Cabe destacar que la expansión de la acuicultura genera actividad económica en laboratorios, fábricas de alimentos, transporte, procesamiento, puertos y también cadenas de comercialización. Vamos a más información. El auge de la producción pesquera responde también a un incremento en la demanda de alimentos acuáticos. Según datos de la FAO, el consumo aparente mundial por persona pasó de 9,1 kilogramos en 1961 a aproximadamente 20,7 kilogramos en 2022. Sin embargo, el aumento de la demanda no está distribuida de manera uniforme. Asia concentra una parte importante del consumo mundial, mientras que Estados Unidos, China, Japón y los países europeos figuran entre los mayores mercados importadores
importadores. En 2024, Estados Unidos representó el 15% de las importaciones mundiales de productos de animales acuáticos, seguido por China con 12%, Japón con 7%, España con 5% e Italia con 4%. Estos 5 mercados concentraron aproximadamente el 43% de las importaciones mundiales. La FAO estima que el consumo mundial por habitante podría alcanzar 21,3 kilogramos para el año 2023, frente al año 2032, frente a los aproximadamente 20,7 kilogramos registrados en este 2022. Este incremento sostiene la expansión de la producción, el comercio y las inversiones en acuicultura y procesamiento. Sin embargo, pese al auge positivo de la economía marina, es importante destacar que el cambio climático también está provocando consecuencias económicamente importantes. Esto sobre, por supuesto, el sector. El aumento de la temperatura del océano, los cambios en las corrientes marinas y la mayor frecuencia e intensidad de determinados fenómenos externos pueden modificar la distribución de las especies y afectar las zonas de captura. Para la acuicultura, estos eventos extremos pueden generar pérdidas de producción e infraestructura. Entre los principales riesgos, la FAO destaca las inundaciones, tormentas, aumento de temperaturas y otros fenómenos que pueden afectar directamente las instalaciones productivas. Las consecuencias económicas incluyen variaciones en los volúmenes de captura, cambios en los costos de producción, daños en infraestructura y las modificaciones en las rutas comerciales. Según estimaciones de la FAO, en escenarios de altas emisiones, la biomasa de peces explotable podría disminuir más de un 10% hacia el 2050 en varias regiones. Para los países cuya economía depende de las exportaciones pesqueras, estas variaciones pueden afectar ingresos, empleo y disponibilidad de productos. Por ese motivo, la adaptación climática se ha incorporado progresivamente a la planificación económica del sector. Hacemos una segunda pausa, pero no se vaya. Volvemos con nuestro recorrido 360. Hablaremos de la deuda en Estados Unidos. Y es que sigue creciendo y alcanza, por supuesto, un récord histórico. Volvemos con todos los detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Gracias por continuar con nosotros. Recorrido 360. La guerra en contra de Irán eleva la deuda y bonos de Estados Unidos a máximos históricos. Según datos del Departamento del Tesoro, la deuda pública estadounidense se situó el lunes en 39,9 billones de dólares, al borde de superar los 40 billones, una cifra estimada por la Oficina de Presupuesto del Congreso, misma que ya había proyectado que el endeudamiento federal alcanzaría los 39,4 billones durante el presente año fiscal. Asimismo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzó el martes el 5,34%, su nivel más alto desde la crisis hipotecaria del 2007, mientras que el bono a 10 años se sitúa en el 4,71% frente al 3,94% registrado antes de los primeros bombardeos en contra de Irán a finales de febrero. En España, los carburantes prosiguen su escalada en pleno verano y suman su séptima semana de alzas. El precio de los carburantes acumula un encarecimiento de hasta más del 21,5% desde que decayó la rebaja del IVA al 100% a principios del pasado mes de julio. A su vez, el precio medio de litro de gasóleo se ha incrementado esta semana un 0,38% con respecto a la anterior para situarse en los 1.828 euros, mientras que el precio medio de litro de gasolina ha escalado esta semana hasta los 1.705 euros. Asimismo, el precio del diésel acumula un encarecimiento de más del 21,5% y el de la gasolina suma una subida del 18,5%. Esto coincide con el mes de agosto, el periodo del año en donde más desplazamientos de vehículos se registra por vacaciones, calculándose un total de 54,5 millones de largo recorrido previstos para todo el mes. Y ya que estamos ahí en España, hablamos ahora de que el calor extremo y la sequía, intensificados por el fenómeno climático de El Niño, está amenazando la producción de aceitunas en el país ibérico. A continuación, detalles.
El cambio climático ha provocado en lo que va del año una inestabilidad considerable en el continente europeo, afectando no solo la calidad de vida de su población, sino todos los sectores productivos de los países que conforman a esta región del mundo. En el caso de España, las cosechas de aceitunas se han visto impactadas por el actuar del clima, escenario que podría disparar nuevamente los precios mundiales del aceite de oliva si la situación no mejora. Solamente este año en Europa se estima que la ola de calor de junio causó pérdidas de $2.000 millones estadounidenses a los agricultores. Esos son 9 millones de toneladas de grano. Hace poco informé sobre un estudio que estimaba que solo el cambio climático ya estaba causando pérdidas de unos $20.000 millones estadounidenses al año a los agricultores de todo el mundo. Y la cuestión es que ese estudio solo analizaba 3 cultivos: trigo, soja y maíz. Diversos casos en todo el territorio nacional muestran cómo la producción de aceite de oliva disminuye por el cambio climático, compuesto por el clima extremo y los incendios forestales. Aunado a esto, se suman las complicaciones en el mundo, como el conflicto en Asia Occidental, los aranceles de Estados Unidos y el aumento de los costos de los fertilizantes que complican aún más la labor del sector. Ante esto, España no es el único país afectado. En todo el continente se han registrado temperaturas récord que han reducido la producción de alimentos, afirmándose que un aumento de los precios de los alimentos podría ser algo inevitable y difícil de manejar. Un panorama que, de no mostrar mejoría, afectaría a más sectores, impactando negativamente en la economía y bienestar del continente europeo. Le cuento ahora que Rusia incrementó la venta de petróleo y gas licuado a China. Información oficial destacó que los suministros de petróleo ruso al país asiático aumentaron casi en un 15% y del gas natural licuado en más del 26% en los últimos 7 meses. Destacó que en los primeros meses del año, las exportaciones de petróleo ruso a China se concentraron en 66,43 millones de toneladas y del gas natural licuado en 4.226.000 toneladas. Solo en julio, las exportaciones totalizaron 9.153.000 toneladas por un valor de $5.036 millones en comparación con julio de 2025, cuando los suministros aumentaron en 5,2% en volumen y 15% en valor. Le platicamos ahora que desplazados gazatíes sobreviven con lo poco que pueden obtener tras el bloqueo y el asedio israelí. La lucha por la supervivencia es diaria para encontrar productos de primera necesidad, comida, medicina y agua potable para sobrevivir en medio del asedio israelí. La escasez ha sido provocada por el bloqueo. Queda sin acceso a la entrada de cualquier ayuda humanitaria a las zonas más afectadas y al estado estado crítico. En los últimos 6 meses, muchos gazatíes han afirmado que han pasado todo este periodo sin recibir comidas calientes, un hecho crítico que persiste en el actuar. Estos hechos plantean un panorama con distintos signos de mejoría. Si tomamos en cuenta que desde octubre del año pasado solo el 35% de la ayuda prometida ha llegado al territorio, aunado al colapso de la economía, destrucción de servicios públicos y la continuidad del asedio y ocupación israelí en diversas zonas de los territorios palestinos. Revisamos ahora los indicadores petroleros al cierre de esta jornada y como todos los días vamos a comenzar con el West Texas Intermediate. El barril del petróleo intermedio de Texas de referencia en Estados Unidos que marcó un precio de $86.35. Esto representa un incremento de $1.41. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $92.13, un alza de $1.11 y finalmente el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $91.27, una subida de $1.70. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Recuerde que nuestra dirección de correo electrónico es impactoeconómico@telesurtv.net. Ahí podemos estar en contacto. Me despido por ahora, pero siga por favor en la señal de Telesur.